Hay momentos en los que oras, y el cielo parece guardar silencio. Hablas, pides, clamas, pero nada se mueve. Y entonces te preguntas, ¿por qué siento que mis palabras se quedan flotando en el aire? Quizás no se trata de que Dios no escuche, sino de que hemos olvidado cómo oraba Jesús. Porque cuando Él oraba, el cielo respondía. Los enfermos sanaban, los vientos se detenían, los muertos volvían a la vida. Cada palabra suya era como una llave abriendo las puertas de lo eterno. Jesús no oraba para cumplir un deber. No repetía frases. Él oraba para conectarse con el corazón del Padre. Y en esa conexión, el poder fluía. Porque la verdadera oración no busca convencer a Dios, sino alinearse con su voluntad. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie para ser vistos. Tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús oraba en lo secreto. Ahí donde el ruido del mundo no podía distraerlo. Donde no se trataba de pedir, sino de estar. De oír la voz que da dirección. De sentir la presencia que restaura el alma. Nosotros solemos pedir que las circunstancias cambien. Pero Jesús oraba para que su corazón permaneciera alineado al del Padre. Y ahí estaba el secreto. Él no buscaba escapar del proceso. Buscaba permanecer en la voluntad perfecta de Dios, aun cuando dolía. Y si la verdadera oración no es la que cambia las cosas, sino la que nos cambia a nosotros? ¿Y si el cielo no responde porque aún no hemos aprendido a orar desde el lugar correcto? ¿Desde la rendición, no desde la desesperación? Dios no responde a las palabras bonitas. Responde a los corazones sinceros. A aquellos que no buscan manipular su poder, sino rendir su vida. Porque el cielo no se mueve con ruido, se mueve con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Quizás has estado orando desde el cansancio, desde la frustración, desde el miedo. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda algo. Jesús también oró desde la angustia, pero nunca perdió la fe. En su oración había lágrimas, sí, pero también confianza absoluta en el Padre. Cierra los ojos por un momento. Imagina a Jesús, en medio del silencio de la madrugada, susurrando con ternura, Padre. No hay ruido. Solo su voz y la eternidad escuchando. Así se abre el cielo. No con gritos, sino con comunión. No con fórmulas, sino con relación. Cuando oras desde la verdad, el cielo responde, porque reconoces que ya no se trata de ti, sino de Él. Hoy el Padre te invita a volver al secreto, a redescubrir la intimidad que enciende la fe. A dejar de buscar respuestas y empezar a buscar su presencia. Y cuando lo hagas, sentirás algo diferente, una paz que no depende de lo que ves, sino de quien te escucha. Porque esa es la oración que abre el cielo. Y mientras aprendes a orar así, descubrirás que Jesús no solo habló con el Padre. Él reveló un secreto escondido en cada una de sus oraciones, una forma divina de conectar con el corazón del cielo. Cuando Jesús oraba, el tiempo parecía detenerse. Había algo en su voz, una quietud tan profunda que incluso el viento guardaba silencio. Los discípulos lo observaban a la distancia, con asombro y reverencia. Ellos también sabían orar, pero nada era como eso. Era como si el cielo reconociera su voz. Como si cada palabra pronunciada desde su corazón resonara en la eternidad. Jesús no oraba para ser escuchado por los hombres, oraba para escuchar al Padre. No buscaba aprobación ni resultados inmediatos, buscaba comunión. Su secreto no estaba en las palabras, sino en la conexión invisible entre su espíritu y el corazón de Dios. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que su Padre hace. Ahí está el misterio. Jesús no oraba para imponer su voluntad, sino para alinearse con la del Padre. Por eso, cada oración suya desataba poder, porque no nacía de la ansiedad humana, sino de la perfecta obediencia divina. El cielo responde cuando hay acuerdo, cuando la tierra se alinea con el cielo,
cuando dejamos de decir haz lo que yo quiero y comenzamos a decir haz lo que tú sabes que es mejor. Jesús nos mostró que la oración no es un monólogo, sino un diálogo entre amor y propósito. Cada palabra que salía de su boca llevaba fe, pero también llevaba rendición. No es coincidencia que antes de cada milagro, Él se apartara a orar. Antes de elegir a los discípulos, antes de caminar sobre el agua, antes de enfrentar la cruz. Jesús buscaba el rostro del Padre. Porque solo en la presencia de Dios se entiende el propósito. Solo en su presencia se recibe la fuerza para obedecer. Solo ahí se obtiene la claridad para avanzar cuando todo parece oscuro. Tal vez por eso, cuando los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. No les dio una fórmula. Les dio un modelo de relación. Les mostró que el poder de la oración no está en la elocuencia, sino en la confianza. Jesús no necesitaba repetir 1000 veces lo mismo. Le bastaba con pronunciar una sola frase con fe, porque sabía que el Padre ya lo había escuchado. Cuando dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, no lo dijo como esperanza, sino como certeza. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Esa es la diferencia entre orar con miedo y orar con fe. Una oración temerosa espera algo que tal vez suceda. Una oración con fe agradece antes de verlo. Y tú también puedes orar así. No porque seas perfecto, sino porque eres hijo. Cuando Jesús te enseñó a decir Padre nuestro, te estaba entregando el mismo acceso al cielo que Él tenía. El secreto de las oraciones de Jesús es la confianza absoluta. Saber que el Padre no solo escucha, responde. Que aunque no entiendas el proceso, Él ya está obrando. Que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu interior. Hay oraciones que nacen del miedo, otras del deseo. Pero las que mueven el cielo nacen del amor y la obediencia. Jesús no buscaba resultados, buscaba relación. Y en esa relación, el poder fluía sin esfuerzo. El cielo no puede resistir a un corazón que se alinea con la voluntad de Dios. Y ese es el llamado hoy. Deja de pedir para convencer. Ora para rendirte. Deja de correr hacia las respuestas. Corre hacia su presencia. Porque cuando oras así, el cielo no tarda. El cielo responde. Y mientras el alma aprende ese lenguaje, descubres que el secreto de Jesús no solo estaba en lo que decía, sino en donde lo decía. En la intimidad del Padre. En los lugares donde solo el amor puede escucharte. Jesús sabía algo que muchos olvidamos. El poder no está en lo público. Está en lo secreto. Mientras otros buscaban multitudes, Él buscaba montañas. Mientras todos dormían, Él se levantaba antes del amanecer para hablar con su Padre. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. En ese silencio, lejos del ruido y de las voces humanas, Jesús encontraba fuerza, dirección y consuelo. Ahí no había espectáculo ni testigos, solo la presencia del Padre envolviendo su alma. El secreto de la oración de Jesús no era la cantidad de palabras, sino la calidad de su intimidad. Él no buscaba que Dios lo oyera, buscaba oír la voz del Padre. Y cuando esa voz hablaba, todo cobraba sentido. En esos encuentros invisibles, el reino de Dios se preparaba para manifestarse. Porque lo que Jesús hacía en público, primero lo recibía en lo secreto. Cada milagro, cada palabra, cada paso, nacía de esa comunión profunda e inquebrantable. Y si el Hijo de Dios necesitaba esa intimidad, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Muchos oran cuando el cansancio llega, cuando la ansiedad oprime, cuando el dolor los desborda. Pero Jesús oraba antes. Antes de la tormenta. Antes de la traición. Antes de la cruz. Porque la oración no era su último recurso. Era su fuente de vida. Nosotros, a veces, tratamos la oración como un salvavidas, cuando en realidad fue diseñada para ser nuestro oxígeno.
El alma no puede respirar sin ella. Y cuando dejamos de buscar al Padre, nos asfixiamos en el ruido del mundo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Esa puerta cerrada no es solo física. Es la puerta del corazón. Es decidir apagar las distracciones. Cerrar los pensamientos que gritan y entrar en el silencio donde Dios susurra. Ahí, donde nadie te ve, Dios te moldea. Ahí sana tus heridas, restaura tu fe y te enseña a confiar aunque no entiendas. En la intimidad, no necesitas máscaras. No necesitas fingir fuerza ni esconder tus lágrimas. Dios no se impresiona con tus logros, se conmueve con tu verdad. Jesús se retiraba para llorar ante el Padre, para escuchar, para descansar en su amor. Y cuando salía de ese lugar, el mundo veía poder, pero lo que lo sostenía era comunión. Tal vez has estado buscando resultados sin buscar relación. Quizás oras esperando que las cosas cambien, pero el Padre espera que primero cambie tu corazón. Porque no hay transformación sin intimidad. El poder que Jesús tenía no nació en los milagros, nació en la soledad. En esas madrugadas donde el amor del Padre lo fortalecía. Y ese mismo poder está disponible para ti. Cada vez que eliges detenerte. Cada vez que apagas el ruido para escuchar su voz, el cielo se abre sobre ti. Dios no necesita oraciones largas, solo corazones rendidos. Y cuando lo encuentras en lo secreto, descubres algo que no se puede explicar con palabras. Una paz tan real que silencia todo temor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La oración íntima no busca resultados visibles. Busca transformación invisible. Y esa transformación, con el tiempo, se convierte en poder, en dirección, en propósito. Jesús no fue fuerte porque era Dios. Fue fuerte porque amaba pasar tiempo con el Padre. Y cuando tú haces lo mismo, te vuelves imparable. Porque la intimidad con Dios no te libra del dolor, pero te da la fortaleza para atravesarlo. No te quita la cruz. Te enseña a cargarla con esperanza. Así es como se forma el poder espiritual. En lo secreto. En el silencio. En esa conversación eterna entre un hijo y su padre. Y cuando aprendes a vivir ahí, ya no oras para huir del mundo, oras para traer el cielo a la tierra. Jesús no salió del desierto más vacío. Salió lleno del Espíritu. Y esa es la promesa para ti. Que en tu soledad, el cielo también te hablará. Y allí, en esa intimidad donde el alma se rinde, empieza el milagro más grande. El de una voluntad humana que aprende a decir: Padre, que se haga tu voluntad. La noche estaba llena de sombras. El aire era denso, y el silencio, casi sagrado. Jesús caminaba hacia el huerto de Getsemaní, sabía que esa sería su última batalla antes de la cruz. Los discípulos iban con él, pero ninguno comprendía el peso que él llevaba sobre los hombros. El Salvador del mundo estaba a punto de enfrentar el momento más oscuro de su vida. Y lo haría orando. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ahí está. La oración que cambió la historia. Una súplica, sí. Pero sobre todo, una rendición perfecta. Jesús no oró para escapar. Oró para permanecer fiel. No pidió que el dolor se quitara, pidió la fortaleza para soportarlo. Mientras el sudor caía de su rostro como gotas de sangre, su alma se quebraba. El Hijo de Dios estaba sintiendo el peso del pecado, el abandono, la traición, el miedo humano. Y aún así, no huyó. No negoció con el sufrimiento. Lo enfrentó con oración. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. El cielo no evitó la cruz. El cielo envió fuerza. Y eso también es una respuesta. A veces pedimos a Dios que quite el dolor. Pero Él, en su amor, nos da poder para atravesarlo. Jesús no fue librado de la cruz.
fue sostenido en medio de ella. Y en ese acto de rendición, la historia del universo cambió. El Salvador entregó su voluntad, y el Padre entregó su gracia. Esa es la oración que abre los cielos. No la que exige, sino la que se entrega. No la que busca entender, sino la que confía. La que dice con el alma temblando: Padre, aunque no entiendo, sigo creyendo. En Getsemaní, el amor venció al temor. La humanidad se redimió en un susurro. Y la voluntad de Dios se cumplió a través del sacrificio de su Hijo. Esa noche, Jesús nos enseñó que el verdadero poder no está en resistir, sino en rendirse. No en huir del propósito, sino en abrazarlo, aun cuando duele. ¿Cuántas veces has estado tú en tu propio Getsemaní? Ese lugar donde no ves salida. Donde la carga parece demasiado pesada. Donde tu alma clama por alivio y el silencio de Dios te lleve. Ahí, justo ahí, es donde se prueba la fe. Porque la fe no siempre grita Dios me libró. A veces susurra, Dios me sostuvo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Getsemaní no fue el fin, fue el comienzo. Fue la semilla del milagro más grande de todos, la salvación. Y esa semilla germinó en una oración. Jesús pudo llamar a legiones de ángeles, pero eligió orar. Pudo evitar la cruz, pero eligió confiar. Porque sabía que la voluntad del Padre, aunque doliera, era perfecta. ¿Y tú? ¿Eres capaz de orar así? De soltar tu control, de dejar que Dios escriba la historia a su manera, aunque no se parezca al plan que imaginaste. La oración que cambió la historia no fue un milagro visible, fue un acto invisible de obediencia. Y ese acto rompió las cadenas del pecado y abrió el camino de la redención. Jesús nos mostró que la victoria no siempre luce como esperábamos. A veces, se parece a la rendición. A veces, a las lágrimas. A veces, a una cruz. Pero detrás de cada rendición sincera, hay una resurrección esperando. Porque cuando dices hágase tu voluntad, aunque el alma tiemble, el cielo se mueve. El poder de Dios se desata cuando el corazón humano se rinde. Y mientras el Hijo levantaba los ojos hacia el cielo, en la oscuridad del huerto, una decisión eterna fue sellada. El mundo sería salvo. Y la puerta del cielo, abierta para siempre. Esa noche, Jesús no solo oró por él. Oró por ti. Por mí. Por todos los que un día necesitaríamos aprender a decir lo mismo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa frase nació la esperanza que hoy te sostiene. Un día, los discípulos se acercaron a Jesús con una súplica sencilla pero profunda. Señor, enséñanos a orar. Habían visto sus milagros, escuchado su sabiduría, sentido su autoridad. Pero lo que más los impresionaba era su manera de hablar con Dios. Jesús no respondió con una fórmula mística. Respondió con un modelo de vida. Una oración tan simple y a la vez tan infinita, que en unas pocas líneas encierra todo el poder del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada palabra de esa oración es una llave espiritual. Un mapa. Una estrategia divina para alinear el corazón humano con el corazón de Dios. Padre nuestro. Jesús comenzó recordándonos quién es Dios y quiénes somos nosotros. No dijo mi Padre, sino Padre nuestro. Porque el poder de la oración no nace del ego, sino de la unidad. Orar es entrar en una conversación familiar, no como extraños, sino como hijos. Cuando dices Padre, estás reconociendo tu identidad. Estás diciendo, no soy huérfano. No estoy solo. Tengo a quien pertenezco. Santificado sea tu nombre. Ahí no se trata de pedir, sino de adorar. Antes de hablar de tus necesidades, Jesús te invita a levantar la mirada. Porque el alma que adora antes de pedir, ya empieza a ver los milagros antes de recibirlos. Venga tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la oración que cambia todo. Jesús nos enseñó a no orar desde la ansiedad, sino desde la rendición. El verdadero poder en la oración no está en decir haz esto, sino en decir haz lo tuyo. Cuando oras así, dejas de luchar con Dios y comienzas a caminar con Él. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Después Jesús dijo: danos hoy el pan de cada día. No se refería solo al alimento físico. Hablaba del pan que sostiene el alma. Su palabra, su gracia, su dirección diaria. Nos enseñó a no vivir de la preocupación por el mañana, sino de la dependencia constante del Padre. Porque orar no es una emergencia, es una forma de respirar. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí está uno de los secretos más profundos del cielo. La oración no fluye donde hay resentimiento. El perdón no solo libera a otros, te libera a ti. Cada vez que perdonas, rompes una cadena invisible que te estaba atando al pasado. El Padre no puede derramar bendición en un corazón lleno de rencor. Por eso Jesús conectó el perdón con la oración. Porque sin perdón no hay conexión. Y finalmente, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Jesús sabía que la vida es una batalla espiritual constante. Sabía que el enemigo no teme a los religiosos, pero tiembla ante los hijos que oran. Porque cada vez que un creyente ora con fe, la oscuridad retrocede. En esa sencilla oración, Jesús nos reveló todo el plan del reino. Adorar, rendirse, depender, perdonar y resistir. Esa es la estrategia que mueve el cielo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando oras como Jesús enseñó, no estás repitiendo palabras antiguas. Estás activando principios eternos. Cada frase del Padre Nuestro es una declaración de fe, una proclamación de autoridad. Una invitación a vivir como hijo del reino. Y cuando tu alma empieza a orar así, ya no buscas convencer a Dios. Buscas reflejarlo. Tus palabras ya no nacen del miedo, nacen del amor. Así oraba Jesús. Así se abre el cielo. No con la repetición, sino con la revelación. No con fuerza humana, sino con fe rendida. Y mientras aprendes a orar como Él, descubres que no es Dios quien tarda en responder, somos nosotros quienes tardamos en entender su voluntad. Pero cuando la entiendes, todo cambia. Tu oración se convierte en un eco del cielo. Y tus palabras, en instrumentos de poder. Así fue como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y así es como te invita hoy a orar a ti. Como hijo, no como mendigo. Con confianza, no con miedo. Con amor, no con desesperación. Porque el cielo no responde a las repeticiones. Responde al corazón que dice con fe: Padre, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús hablaba, el mundo obedecía. Las olas se detenían. Los demonios huían. Los enfermos se levantaban. No porque gritara, sino porque su voz tenía autoridad. Esa autoridad no venía del esfuerzo, ni de repetir palabras con intensidad. Venía de la relación. De saber quién era y quién lo respaldaba. Jesús no oraba dudando. Oraba sabiendo. Sabía que el Padre lo escuchaba, sabía que el poder no venía de Él, sino del Espíritu que habitaba en Él. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Cuando dijo esas palabras, no hablaba de optimismo. Hablaba de fe. Esa fe que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo más profundo del alma. La fe que declara el milagro antes de verlo, porque confía en el carácter de Dios. Jesús oraba con esa certeza. Por eso, frente a la tumba de Lázaro, no pidió, agradeció. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan 11, 41, 42. Y entonces, después de agradecer, llamó al muerto por su nombre.
Lázaro, sal fuera. Y la muerte tuvo que soltarlo. Esa es la autoridad del Hijo. La autoridad de quien sabe que el cielo lo respalda. De quien no ruega como un mendigo, sino que declara como un heredero. Jesús no oraba para convencer al Padre. Oraba para manifestar su voluntad en la tierra. Y cuando el Padre y el Hijo están de acuerdo, el universo obedece. Nosotros, a veces, oramos desde el miedo. Señor, si puedes. Pero Jesús decía, Padre, ya sé que lo harás. Y esa diferencia lo cambia todo. La fe no exige. Confía. No se impone. Se alinea. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. Juan 14:12. Jesús no dijo eso como una metáfora. Lo dijo como una promesa. Esa autoridad también te pertenece. Pero no puedes ejercerla si vives dudando de quién eres en Cristo. La oración con autoridad no se aprende repitiendo frases. Nace del conocimiento del Padre. Nace cuando tu corazón cree lo que tu boca declara. Jesús nunca actuó sin dirección divina. Nunca se movió sin la voz del Espíritu. Esa obediencia absoluta era la fuente de su poder. Y ese es el principio. La autoridad no se impone, se recibe. Y solo se recibe en la obediencia. Cuando oras desde la obediencia, no necesitas convencer al cielo. Porque el cielo ya está contigo. Piensa en el momento en que Jesús calmó la tormenta. Sus discípulos estaban desesperados. Gritaban, intentaban controlar el barco que se hundía. Pero Jesús dormía. Su descanso no era indiferencia. Era confianza. Cuando lo despertaron, él no entró en pánico. Simplemente se levantó, miró al mar y dijo: Silencio, cálmate. Y el viento obedeció. Esa autoridad no era magia, era fe en acción. Jesús sabía que el mismo Dios que creó el mar también lo sostenía. Y cuando hablas desde esa fe, el caos se ordena. Tal vez tú también estás enfrentando una tormenta. Quizás todo a tu alrededor parece moverse sin control. Y has orado una y otra vez sin ver cambio. Pero escucha. Jesús no gritó al mar, le habló con autoridad. Porque el poder no está en la fuerza, sino en la certeza. No está en cuántas veces repitas, sino en cuánto creas. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete, y se moverá. Esa promesa sigue viva. No es una historia antigua. Es una invitación. A creer. A hablar con autoridad. A orar desde el lugar donde Jesús oraba. No desde la duda, sino desde la comunión. Cuando entiendes que el Espíritu que resucitó a Cristo habita en ti, tu manera de orar cambia. Ya no hablas desde la derrota, hablas desde la victoria. Ya no suplicas, declaras con fe. Jesús no dijo tal vez, dijo hecho está. Y esa certeza es la que abre los cielos. Así se ora con autoridad. Desde la confianza en un Dios que no falla. Desde la intimidad con un Padre que nunca abandona. Desde la fe que no retrocede ante el temor. Porque cuando oras como Jesús, no solo hablas al cielo. El cielo responde. Y cuando lo hace, las cadenas se rompen, los vientos callan, y tu alma recuerda. Que el mismo poder que obró en Cristo sigue obrando en ti. Hay quienes oran y sienten que nada sucede. Sus palabras parecen perderse en el aire, y con el tiempo, el corazón se cansa de esperar. Pero Jesús nos mostró que la oración no fracasa, lo que a veces falta, es la llave que la activa. Esa llave se llama fe. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. La fe es el lenguaje del cielo. Es la puerta que abre lo invisible. Es la diferencia entre pedir con miedo y declarar con confianza. Jesús nunca oró con incertidumbre. Sus oraciones no eran ruegos, eran declaraciones nacidas de la seguridad de que el Padre ya estaba obrando. Cuando levantó la vista frente a la tumba de Lázaro, no dijo, Padre, si puedes.
Dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Agradeció antes de ver el milagro. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que desata lo sobrenatural. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete de aquí allá, y se moverá, nada te será imposible. Jesús no dijo que necesitábamos una fe enorme. Dijo que bastaba una pequeña, si estaba viva, si estaba plantada en el corazón correcto. Porque la fe no se mide en tamaño, se mide en confianza. Cuando oras creyendo que ya has sido escuchado, el cielo empieza a moverse a tu favor. No porque merezcas la respuesta, sino porque crees en aquel que puede darla. Y aquí está el secreto más profundo. La fe no es negar la realidad, es afirmar que Dios tiene la última palabra sobre ella. Jesús enfrentó tormentas, hambre, rechazo, cruz. Pero nunca dudó del Padre. Y esa confianza absoluta era la fuente de su poder. Muchos oran, pero pocos creen. Repiten palabras, pero su mente sigue llena de temor. Y el temor es el ruido que apaga la voz de la fe. Por eso Jesús dijo, no tengas miedo, solo cree. Creer es un acto de valentía. Es mirar al caos y seguir diciendo, Dios está aquí. Es orar cuando nada cambia, y aún así confiar. Porque la fe no siempre ve el milagro al instante, pero siempre lo provoca. A veces, lo sobrenatural no llega cuando oras, llega cuando no dejas de orar. Cuando sigues creyendo aunque tus ojos no vean nada. Cuando decides mantenerte firme, porque sabes que la semilla ya fue sembrada. La fe no siempre se siente. A veces, es solo una decisión silenciosa. Señor, no entiendo, pero sigo confiando. Y ahí, en ese momento de entrega, el cielo se abre. Porque la fe no camina sola. Camina de la mano con la rendición. Jesús no solo creyó, también se entregó. En Getsemaní, su fe no era un grito de poder. Era un susurro de obediencia. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el equilibrio perfecto. La fe declara, pero la rendición sostiene. La fe abre el cielo, y la rendición lo mantiene abierto. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. Cuando oras con fe y con entrega, el cielo no solo te escucha, te transforma. Tu oración ya no busca controlar, busca cooperar con el plan divino. Y ese tipo de oración nunca vuelve vacía. La fe convierte el no puedo en todo lo puedo en Cristo. La rendición convierte el por qué en que se haga tu voluntad. Y cuando ambas se unen, nace la llave que desbloquea el poder sobrenatural. Quizás llevas tiempo orando por algo y no ves respuesta. No te rindas. A veces, Dios no está diciendo no. Está diciendo todavía no. Porque mientras esperas, Él te prepara. Y cuando llega el momento exacto, su respuesta no solo cumple tu oración. Supera tu esperanza. Así es la fe. Un paso hacia lo invisible, una decisión de confiar cuando el alma tiembla. Y cuando la ejercitas, el cielo responde con poder. No porque cambies a Dios, sino porque te alineas con Él. Jesús lo dijo, lo vivió y lo enseñó. Y hoy esa misma voz te susurra al corazón. Cree. No te detengas. Tu oración ya fue escuchada. Solo sigue creyendo. Imagina este momento. La noche avanza. El viento sopla suave entre los olivos. Jesús levanta los ojos al cielo, sabiendo que su hora ha llegado. Y en vez de orar por sí mismo, ora por ti. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Esas palabras cruzaron los siglos. Allí, en medio de la oscuridad antes de la cruz, tú ya estabas en su corazón. Jesús oró por ti antes de que existieras, por tu fe, por tus batallas, por los días en que te costaría creer. Oró por los momentos en que tus lágrimas serían tu única oración. Por las veces en que el silencio te haría dudar si Dios aún está cerca. Él ya lo vio todo.
Y aún así, oró. Padre, guárdalos. Santifícalos. Hazlos uno, así como tú y yo somos uno. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está el corazón de Jesús revelado. No pedía riquezas, ni éxito, ni alivio. Pedía unidad y comunión con el Padre. Porque sabía que el alma humana solo encuentra plenitud cuando vuelve a su fuente. Esa noche, cada palabra fue una semilla de amor eterno. Jesús oraba con una ternura que el cielo jamás había escuchado. Oraba con lágrimas, sabiendo que su sangre pronto sellaría esa oración. Cuando dijo: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No estaba hablando solo de sus discípulos. Estaba hablando de ti. Le pedía al Padre que compartiera contigo la misma gloria, la misma conexión, la misma intimidad que Él vivía en la tierra. Jesús no solo te salvó en la cruz. Te incluyó en su conversación con el Padre. Esa es la profundidad de su amor. No solo murió por ti. Oró por ti. Él oró para que supieras que no estás sola, para que recordaras que tu fe no depende de tu fuerza, sino de su intercesión eterna. Cristo Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús sigue orando. Sí, ahora mismo. Allí, en el cielo. Su voz sigue elevándose al Padre por ti. Cuando te sientes débil, cuando piensas que ya no puedes, hay una oración viva en el cielo que lleva tu nombre. Tal vez no la oyes, pero el Espíritu la traduce con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y esa oración te sostiene cuando ya no tienes fuerzas. Jesús no pidió que tu vida fuera fácil. Pidió que tu fe no faltara. Pidió que, cuando tropezaras, pudieras levantarte. Que cuando la oscuridad te envolviera, su luz te guiara. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Él oró eso por Pedro, pero también por ti. Por cada alma que un día lo amaría sin verlo. Y en ese momento, mientras el mundo dormía, el cielo entero escuchó al Hijo clamar por los hijos. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, recuerda, Jesús ya oró para que volvieras. Si alguna vez pensaste que no valías nada, recuerda, el Hijo de Dios pronunció tu nombre antes de morir. Y si alguna vez has sentido que tu oración no llega al cielo, recuerda, la suya aún está sonando allá arriba. Porque no hay distancia que su amor no atraviese, ni pecado que su sangre no haya cubierto. Ni silencio que su oración no haya llenado de propósito. Tu historia no comenzó en la tierra. Comenzó en el corazón de Dios, sellada por una oración de Jesús que nunca deja de cumplirse. Así que la próxima vez que ores y sientas que no puedes más, recuerda esto. No estás orando sola. Tu voz se une a la suya. Y cuando dos voces suenan al unísono, la tuya en la tierra y la de Jesús en el cielo, el Padre responde. Esa es la seguridad que Él te dio. Esa es la oración que aún sostiene tu vida. Y mientras el eco de esas palabras sigue resonando en la eternidad, el corazón del Hijo sigue diciendo al Padre: guárdala. Sosténla. Hazla una conmigo, para que el mundo vea mi amor reflejado en ella. Jesús no vino solo a mostrarnos el poder de Dios. Vino a mostrarnos cómo vivir en comunión con Él. Cada paso, cada palabra, cada oración que salió de su boca, fue una invitación. Ven. Conócelo como yo lo conozco. Esa era su verdadera misión. Enseñarte a vivir con el mismo acceso, la misma cercanía. La misma confianza con la que Él hablaba con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo soy el atajo, dijo soy el camino. Un camino que se recorre cada día, entre silencios, decisiones y fe. Porque la intimidad con Dios no se improvisa. Se cultiva. Se construye con tiempo, constancia y verdad. Jesús lo sabía. Por eso se apartaba constantemente para orar. No lo hacía por obligación, sino por amor.
El amor lo despertaba cada madrugada. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. En esos lugares de silencio, el cielo no estaba lejos. El cielo se hacía presente. Y ahí, donde solo el Padre lo veía, Jesús encontraba todo lo que necesitaba. Dirección, fuerza, descanso, propósito. Esa es la intimidad que Él quiere que tengas. Una relación tan viva que ya no necesites buscar a Dios, porque lo reconoces en todo. En el suspiro de la mañana. En el abrazo de tu hijo. En la lágrima que te limpia por dentro. En la voz que te dice, cuando el miedo grita: no temas, estoy contigo. La intimidad con Dios no se mide por cuántas palabras oras, sino por cuánto dejas que Él habite en tu interior. No es solo hablarle, es escucharle. No es solo pedirle, es permitir que te transforme. Muchos oran queriendo que Dios cambie su situación, pero la verdadera intimidad empieza cuando oras para que cambie tu corazón. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Esa es la esencia de la vida espiritual. Permanecer. Caminar con Dios no es correr detrás de milagros, es vivir cada día sabiendo que su presencia ya está contigo. No necesitas un lugar perfecto para encontrarlo. No necesitas una fórmula para sentirlo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Cuando Jesús dijo: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo, estaba revelando algo más que acción. Estaba mostrando una sincronía. Una vida en la que cada paso, cada palabra, cada silencio era dirigido desde el cielo. Tú también puedes vivir así. Con el alma afinada a la voz del Espíritu. Con la mente en paz porque confía en su plan. Con el corazón abierto para obedecer, incluso cuando no entiende. Y es ahí, en esa comunión diaria, donde la oración deja de ser un momento y se convierte en un estilo de vida. Jesús no oraba para comenzar el día. Oraba para habitar en el Padre durante todo el día. Esa es la diferencia entre los que oran y los que viven orando. Tu oración puede comenzar en tu habitación, pero su eco puede acompañarte todo el día. Mientras manejas, trabajas, cocinas, Dios sigue hablándote. Y cuando lo reconoces en lo cotidiano, su presencia se vuelve tu hogar. Oren sin cesar. No significa repetir sin parar, sino vivir en constante conexión. Vivir con el alma despierta al cielo. La intimidad con Dios no es un privilegio de pocos. Es una promesa para todos los que se atreven a buscarlo. Pero no se encuentra corriendo. Se encuentra deteniéndose. Quizás por eso Jesús caminaba despacio, miraba con ternura, escuchaba antes de hablar. Porque en cada gesto llevaba al Padre dentro. Y esa es la meta de tu fe. No orar solo en los momentos difíciles, sino vivir cada día desde la presencia. Respirar oración. Pensar con gratitud. Amar con compasión. Caminar con propósito. Ahí empieza la verdadera transformación. No cuando cambian tus circunstancias, sino cuando descubres que nunca estuviste sola. Dios no te invita solo a creer en Él, te invita a vivir con Él. Y cuando aceptas esa invitación, la intimidad se convierte en poder. Tu mente se renueva. Tu espíritu se fortalece. Y tu vida comienza a reflejar al Hijo. Porque cuando habitas en su presencia, ya no eres la misma. Ya no oras como quien busca, oras como quien ha encontrado. Y entonces, cada palabra, cada silencio, cada suspiro, se convierte en una oración viva que sube al cielo. Y regresa convertida en paz. Toda la historia de Jesús puede resumirse en una palabra: comunión. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de amor, nació de su relación con el Padre. Y esa relación sigue siendo la invitación más poderosa que Él te hace hoy. Volver a hablar con Dios desde el corazón. No para pedir cosas, sino para reencontrarte con tu propósito. Porque cuando oras como Jesús, la vida entera cambia. La ansiedad pierde fuerza. El miedo se disuelve.
y el alma encuentra su centro. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esa es la promesa. El cielo no está cerrado. Dios no está lejos. Solo espera que vuelvas a buscarlo en lo secreto, como lo hacía su Hijo. La oración transforma no porque cambie lo externo, sino porque te cambia a ti. Te enseña a confiar cuando no entiendes, a rendirte sin perder la fe. A descansar incluso en medio de la tormenta. Jesús no fue poderoso por evitar el dolor. Fue poderoso porque oró en medio del dolor. Y ahí, en esa rendición, nació la victoria. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oras con gratitud, el miedo se rinde. El alma deja de resistirse y empieza a fluir con la voluntad divina. Tu oración puede cambiar el rumbo de una vida. Puede romper cadenas que la razón no entiende. Puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero sobre todo, la oración te recuerda quién eres. Hija amada, escuchada, protegida. Quizás has sentido que tus palabras no suben más allá del techo, que tus oraciones se pierden en el silencio. Pero el cielo no está en silencio. El cielo está esperando tu voz. Y cuando decides hablarle a Dios desde la verdad, no desde el miedo, el Espíritu Santo toma tus palabras y las convierte en poder. Cada padre, te necesito. Es una puerta que se abre. Cada gracias, aunque no entiendo. Es una semilla de fe. Cada hágase tu voluntad. Es una declaración que hace temblar al infierno. Jesús nos enseñó que orar no es una obligación. Es una relación. Es el encuentro entre la fragilidad humana y la eternidad divina. Y esa relación sigue viva. Cuando oras, el mismo Espíritu que acompañó a Jesús acompaña tu alma. Cuando lloras, el mismo Padre que lo consoló a Él te consuela a ti. Y cuando crees, aunque no veas nada, el cielo entero se pone en movimiento. Clama a mí, y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa. Cuando oras, el cielo responde. No siempre con lo que esperas, pero siempre con lo que necesitas. La oración que transforma tu vida no es la más elocuente, ni la más larga. Es la más sincera. Es la que nace de un corazón que ya no quiere controlar, sino confiar. Dios no necesita tus frases perfectas. Solo necesita que le hables. Que vuelvas. Que lo busques. Y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, más sabia, más libre. Porque descubres que nunca fue sobre lo que pedías, sino sobre en quien te estabas convirtiendo. Jesús te enseñó cómo orar, pero sobre todo, te enseñó por qué orar. Porque la oración no mueve solo al cielo, te mueve a ti hacia el corazón de Dios. Y cuando llegas ahí, ya no pides por fe. Vives por fe. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Toma un momento para compartirlo con alguien que necesita dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que están buscando claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, te invito a quedarte cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Cuando lo haces, estás ayudando a que la palabra llegue a otros que hoy están llorando por dirección, a personas que quizás están a punto de rendirse. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tal vez nunca podrás ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Así que quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.